La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anuncia de un nuevo templo en Chile, hace el anuncio de un nuevo templo en Chile. El templo está ubicado en la avenida Quinta, en Concepción, Chile. Sus puertas estarán abiertas para el público en general desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre y será dedicado el 28 de octubre. Este es el segundo templo en ese país, con el primero que se hizo o abrió sus puertas en Santiago de Chile. Y aquí Puertas abiertas fue 5 semanas en este caso, se extendió incluso 5 semanas y algo más, un par de días. Tuvimos de todo, tuvimos experiencias muy bonitas, la mayoría de ellas, y algunos desafíos que encuentro yo que en realidad, como estábamos tan bien organizados, se pudieron suplir con mucha facilidad. Y una de las cosas más sorprendentes para mí fue la cantidad de personas que estaban dispuestas a ayudar. Y cuando habían desafíos, se solucionaban rápidamente producto de lo mismo, porque había un grupo, un contingente listo para actuar en cualquier momento, ya sea en el día o en la noche. Pero las cosas que más recuerdo son los grupos grandes de personas que venían y comentaban sus propios sentimientos de lo que había sido esta experiencia, especialmente con personas que no eran de la iglesia. Que yo personalmente me tocó recibir a un grupo de personas evangélicas, un grupo de judíos, un grupo también de masones, que recuerdo algunos empresarios. Todos ellos quedaron encantados con la obra, pero también quedaron impresionados por la manera como se llevaba a cabo esta actividad. Recuerdo específicamente de que un grupo me preguntó cómo se organizó esto. Y justo yo estaba ahí y me tocó explicarle de que todo esto era con personas voluntarias, o sea, no había una empresa detrás organizando este evento. A pesar de las 5 semanas y algo más, todo esto era con gente, con personas voluntarias que de alguna manera sacaban tiempo para, después de su trabajo, antes de su trabajo, para estar cumpliendo su turno en la seguridad, en cosas que requerían mucho tiempo. Eso para mí es impresionante, porque nunca tuvimos un día, un periodo donde podríamos decir, chuta, aquí fallamos. No, siempre había suficientes personas para actuar y suplir cualquier eventualidad que pudiera hacer que la actividad no siguiera su marcha. Y otras cosas fantásticas, Carabineros, que tuvo un desfile, un grupo de colegios. La verdad es que fue una actividad impresionante. Somos el matrimonio Enrique González y participamos y servimos con mucho amor en las puertas abiertas del Templo de Concepción. Mi esposo aún no es obrero y aún así sintió mucho gozo en la casa del Señor. Cuando servimos como guía en los turnos que se realizaban ingresando grupos de personas que venían a conocer el templo. Fueron días maravillosos que quedaron grabados en nuestros corazones. Las personas miraban asombradas cuando pasaban de un lugar a otro. Se veía en sus rostros, ya que entraban con un semblante y finalizaban con otro.
Hace poco más de un año me invitaron a prestar servicio en el subcomité de registro histórico del Templo de Concepción. Nuestra labor como subcomité era poder registrar todas las cosas importantes que ocurrieron alrededor del templo desde su anuncio hasta que ya estaba en funciones. Recuerdo en una oportunidad que estaba escribiendo y tenía que terminar un artículo importante y me enfermé. Estaba súper enferma físicamente, tenía una dolencia importante y recuerdo que en ese momento elevé al cielo mi corazón y pude pedir al Señor no que me quite esa carga, pero que me ayude a poder soportarla para poder terminar con esta labor tan importante que estaba haciendo.
Y realmente así fue. Pude sentir el espíritu del templo en mi vida, aun cuando todavía el templo no era edificado, no era dedicado. Junto a mi esposo fuimos llamados para prestar servicio en el equipo de Cubre Calzado, apoyando las gestiones con los jóvenes de mi estaca. Entonces nos invitaron a una reunión para los matrimonios en el hostal del templo, y a la cual fuimos felices con mi esposo porque estábamos muy animados de poder trabajar y prestar servicio en todo el proceso de las puertas abiertas. Entonces, bueno, mis expectativas con respecto al templo eran muy altas, porque desde el momento en que se dio la palabra inicial, siempre imaginaba en mi mente cómo iba a ser ese lugar. Comencé a sentir un amor muy profundo por el templo. Así que ir a esa reunión para mí iba a ser como la oportunidad de estar lo más cerca del templo que había estado hasta ese momento, pasar la reja y poder verlo desde más cerca. Pero resulta que después de la reunión el hermano encargado del templo nos dice que nos va a hacer un regalo y que nos va a invitar a hacer un tour. Que había como nerviosismo, ansiedad y mucho agradecimiento, y traté en cierta manera de preparar mi corazón para lo que iba a ver, porque no sabía, todo iba a ser sorpresa para mí. Y resulta de que entramos todos, el hermano me iba explicando cuáles iban a ser los puntos en donde iban a estar las personas que iban a ayudar en los tours, cómo iba a ser el tour. Entonces yo estaba totalmente sorprendida, estaba como impactada por todo lo que estaba viendo, por sus paredes, su infraestructura, todo el diseño, todo para mí fue una sorpresa agradable y me impactaba ver cada cosa que había en ese lugar. Realmente estaba como en las nubes. Entonces me recordé una experiencia que tuve en el templo de Santiago, exactamente hacía como 19 años atrás. Estaba embarazada de mi hijo mayor, y en ese momento en que estábamos recorriendo el templo de Concepción, mi hijo se encontraba sirviendo una misión en Bolivia. Me había embarazado con dificultades y no tenía muy buena expectativa del embarazo. Era un embarazo de alto riesgo y eso significaba que no se sabía si iba a prosperar, producto de una malformación en mi útero. Así que tenía 7 semanas de gestación y fui al templo. Se dio la oportunidad de ir al templo de Santiago. Y en ese lugar, en el salón celestial, oré a mi Padre Celestial para que Él pudiera bendecir a ese bebé. Y a cambio le prometí que mi hijo, o sea, el bebé, y todos los que Él me enviara, siempre iban a saber acerca de Él y de su Hijo Jesucristo. Y le prometí que ellos iban a criar dentro del Evangelio, que iba a hacer todo lo que estuviera de mi parte para eso, todo mi esfuerzo. Entonces, en ese mismo momento en que yo estaba orando en el templo de Santiago, vino a mí la confirmación de que mi bebé estaba bien y que iba a ser un varón. Y que no iba a ser el único, sino que iba a tener 2 varones, porque el siguiente hijo también iba a ser un varón. Y efectivamente así fue. Entonces, mientras meditaba eso en el templo de Concepción, nos invitan a entrar al cuarto de las novias. Y cuando uno va entrando al salón, o sea, al pasillo donde está el mesón de los vestidores de las hermanas, como iba una fila, tuvimos que detenernos. Y cuando yo me detengo, inmediatamente frente a mí, choco con el cuadro de la mujer con el bebé. Entonces ese cuadro me impactó en ese mismo momento. No podía dejar de mirarlo. Inmediatamente comencé a llorar. No recuerdo qué fue lo que ocurrió después, pero el Señor me estaba recordando las promesas que nos habíamos hecho hace más de 19 años. Sentía que en ese cuadro estaba yo entregando a mi hijo al Señor, como lo hice con mis 3 hijos, porque los 3 fueron embarazos de alto riesgo. Comprendí que los templos estaban hechos para las familias, para que las familias puedan ser eternas.
Fuimos con mi esposa ese día el que fuimos asignados y bueno, fue una experiencia hermosa porque yo no había tenido la oportunidad de poder entrar en el templo ni como visita todavía y el poder hacer la guía a los hermanos que estaban visitando fue tan nuevo para mí como para los hermanos que yo estaba guiando. Entonces la impresión de los lugares del templo fue muy hermosa, fue una experiencia gratificante espiritual poder ver estos lugares. Bueno, nosotros con mi esposo fuimos guías en las puertas abiertas y era un alto honor, ¿cierto? Un alto honor el poder ser guía de las puertas abiertas, del templo, de estar ahí, de presentarle a las demás personas, de que ellos sintieran el gozo que teníamos nosotros también, porque no era tan solo mostrar un edificio, sino que era impregnar a las demás personas de los sentimientos nuestros. Bueno, a mí me llamó mucho la atención 3 jóvenes que habían ahí en las puertas abiertas y ellos se veían como que se veían muy diferentes a las demás personas y su rostro era como que irradiaban no sé, una paz tal vez, y ellos quedaron maravillados con el templo también y fue muy grato, digamos, dirigir a todas las personas en cuanto a que fueran conociendo el templo, pero ellos como que me llamaron la atención, esos 3 jóvenes. Mi experiencia en el templo ocurrió en una etapa de cuando estaban las puertas abiertas. Yo estaba no pertenecía a la iglesia. Bueno, yo fui a las puertas abiertas en el Salón Celestial. Mi suegra me había dicho que era una parte importante del templo donde se podían pedir cosas importantes que llegaban directo al Padre Celestial. Y yo pedí un anhelo que teníamos con mi marido, que era ser padre. Y lo pedí con mucha fe. Y la verdad es que cuando después de 1 mes y medio de haber ido, nos enteramos de que estábamos embarazados y lo que más se manifestó en el fondo fue que coincidía con la fecha del deseo y mi oración que pedí en ese momento, y coincidió con mi embarazo. Así que fue un deseo más que escuchado, muy rápido, y ahí ya me di cuenta de que estaba en el camino correcto, que tenía que dar el paso. Y bueno, lo que vino después fueron muchas pruebas, pero todas que sirvieron y que me hicieron aferrarme más a la fe y a la iglesia. Entonces es un testimonio muy grande que tengo, no fue una coincidencia, sino que claramente fue el milagro de Dios en mí que nos concedió el deseo de ser padres. Así que esa es mi experiencia en el templo.